Ever, quiero aprovecharte que estás aquí en esta sección. A veces quiero que le hablemos un poquito al renuevo y a ese liderazgo tipo de carne, porque según lo que yo entiendo, sacerdote de carne y sacerdote del espíritu, ambos comparten las cosas de Dios, solo que uno está reservado para las cosas de la intimidad en Dios y los otros están para el servicio del hacer o del quehacer. ¿Qué podríamos, porque los profetas son denuncia también, los profetas son gente que confronta y denuncia y trae el juicio de Dios al pecado? ¿Qué podemos hablar de aquellas personas que están revestidas de autoridad, que sus pecados de carne lo esconden o los quieren tapar bajo la autoridad que de Dios viene a la tierra? Interesante, ¿no? Yo creo que una de las cosas que la iglesia debe entender es la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Entonces, mira, una de las palabras clave para entender un evangelista es aceptación. Aceptación. Aceptación, bien. Esa es la palabra. Cuando los evangelistas le dicen a la gente, venga Cristo, no importa cómo usted está, no importa cómo usted esté viviendo, venga Cristo y usted va a ser salvo, Dios va a hacer un milagro, venga, aceptación. Venga con todos sus pecados, venga con todas sus situaciones, venga Cristo, aceptación. La palabra clave del pastor es la palabra paciencia. Okay. Entonces el pastor tiene paciencia con la persona que sigue pecando y él tenga paciencia porque un día vas a salir de eso, ¿verdad? Un día vas a lograr vencer eso, pero el problema del pastor es que no sabe cuándo decir basta ya, Okay. porque la paciencia y el amor le ganan. Entonces es ahí, Renato, donde entran dos ministerios que son muy importantes. El primero es el maestro, que te alinea a la palabra y que te denuncia, que si no te alineas, aflicción va a venir a tu vida. Porque lo que Dios nos ha entregado para que podamos alinear a la gente a la palabra se llama aflicción. Es decir, el rico se va a oponérsenos hasta que Dios le quite su riqueza. Claro. Y el que está sano se nos va a oponer hasta que Dios traiga enfermedad. Y eso viene a través de la denuncia con la palabra. Pero a veces esa capa de amor no alcanza. Es decir, lo aceptamos, le tenemos paciencia, le denunciamos lo que le viene, pero tiene que haber la espada. Ya. Es aquel profeta que mueve la mano judicial de Dios. Es aquel que te dice, basta ya. Hay que poner un alto. Exacto. Es aquel que tiene lo que David le dijo al gigante, hoy Dios te entregará en mi mano. Basta de estos 40 días de desgracia. Basta de estos 40 días que hemos estado dándote tiempo de que cambies de actitud y no cambias. Hoy Dios te entregará en mi mano. El profeta tiene la capacidad de mover la mano judicial de Dios porque camina en justicia delante del Padre. Entonces el pastor a veces entra en injusticia y es el tema de Elí. Ve a sus hijos y no les estorba. ¿Y Dios qué dijo que esperaba que hiciera? Que les estorbara, pero él decide no estorbarles. Entonces cuando Dios levanta el profeta dice basta de tu pecado. Y esto es en mucho lo que la iglesia necesita. El mover profético dentro de la iglesia, pero no ese profeta que te dice lo que tú quieres oír, que le dice al que está en pecado, Dios te va a prosperar. No, es aquel profeta que no se ha vendido, que no vende sus principios y que no vende los principios de la palabra y está determinado a agradar a Dios, Renata, aunque todo el mundo en este país lo llame desagradable. Y sabes, a mí me llama la atención que cuando viene la palabra, ahora que hablábamos de Jezabel, sí, cuando viene la palabra de juicio sobre Jezabel y Elías va y confronta a Acab, Acab le hace una pregunta, ¿me has encontrado enemigo? Porque nadie quiere tener al presidente, nadie quiere tener al del sistema judicial, nadie quiere tener al abogado de enemigo. Y Elías le contesta, te he encontrado enemigo, porque te has salido de la palabra. Quiere decir que el que se sale de la palabra me va a encontrar enemigo y vamos a tener un problema. Y esa parte es bien importante, que podamos entenderlo entre las capas de amor. Lo aceptamos como viene, claro, y le tenemos paciencia para que cambie, claro, y le anunciamos lo que le va a pasar a través de la palabra si no cambia, pero tiene que haber un momento
donde se decrete el juicio de Dios. Y el juicio de Dios tiene que empezar por casa, amado. No podemos pretender traer juicio sobre el presidente de este país cuando el problema lo tenemos en la pastoral de este país. La injusticia está en los ministros de nuestra nación. Tiene que haber un despertamiento, porque la palabra dice, Renato, el juicio va a empezar por casa. ¿Y quién provoca el ajusticiamiento? ¿Quién provoca el despertamiento? Si a veces se han coludido, se han alianzado, más que por la palabra de Dios, por sus iniquidades, ¿quién es el que viene a traer esos rompimientos? Mira lo que te voy a decir, Renato. Yo estoy convencido que será el desconocido. Porque aparece en la palabra, en Primera de Reyes 17, un hombre que nadie sabe quién es. Aparece Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, sin genealogía, sin escuela, pero ese fue el que soltó la aflicción. 3 años y medio que rompieron la mesa de Jezabel, 3 años y medio de sequía, 3 años y medio de que los cielos se cerraron, un desconocido. Y a veces estamos pensando, hermano, que va a ser el famoso, pero el famoso está interesado en quedarle bien a alguien. Y yo creo, Renato, que hay una generación de gente que Dios ha tenido escondida. Claro. Pero que esa gente que estaba escondida, no es que Dios no los va a sacar, es que Dios tiene un propósito, un tiempo, donde esa gente, esos desconocidos van a salir. Y yo sí creo que como en el tiempo de Jezabel, que Elías le decía, Señor, estoy solo yo he quedado profeta y me busca para matarle, y el Señor le dijo, mira, Elías, hay 7,000. Claro. Y en este país hay más de 7,000, amado, que no han doblado sus rodillas ante Baal, que no han doblado sus rodillas ante un sistema corrupto, y que siguen creyendo que sin santidad nadie verá al Señor. A Dios no se le puede vacilar. Los ángeles, la auditoría celestial de los ángeles, nadie se la va a poder saltar. Y hay una línea dentro del espíritu y la carne, a nivel de ministros, de líderes. Ever, es por lo que hablamos, es por cómo nos comportamos. Yo recuerdo que un profesor me decía, usted predique lo que quiera, usted va a transmitir lo que usted es. Claro. Hay mucha gente con un vocabulario correcto, pero con las acciones incorrectas. Este no es solamente, amado, de hacer, hay que ser. Yo siempre digo este trabalenguas, somos lo que hacemos o hacemos lo que somos. Y hay mucha gente que está enfocada en el hacer. Yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy profeta. No, hermanito, yo lo único que soy es un hijo de Dios. Y asegúrese de tener el estándar de hijo. Porque hay hijos que son como el hijo del hijo pródigo. Mira lo que te voy a decir, Renato. El hijo pródigo, el padre soltó algo bien tremendo a su hermano. Le dijo, este hijo había muerto y ha resucitado. Pero la pregunta es, ¿dónde murió? ¿Cuando se fue o había muerto en casa? Y él había muerto en casa. Entonces, cuando se fue, se metió en el proceso de resurrección. Entonces, recuperó su hijo. Perdió todo, pero recuperó el hijo. Pero en la casa se había muerto. Hay muchos hijos muertos en casa. Y lo que tenemos que recuperar es esencia. Yo ya no voy a ser más tu siervo. Pero el hijo decía, no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay muchos jornaleros, pero ninguno con identidad de hijo. El caso de Giesi, por ejemplo, que servía a Eliseo, o sea, un esclavo con mente de esclavo y actitud de esclavitud. Y el caso de Elías y de Eliseo, un padre sirviendo a un hijo y un hijo honrando a un padre. Gracias, Ever, por este tiempo tan filoso. Continuamos con el programa, Teo, y vamos a otro canto.